bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de este seminario sobre biocultura, saberes comunitarios intergeneracionales sobre los recursos naturales y actividades socioculturales en y con el territorio. Nos permitimos recordarles que este seminario está como parte de este proyecto tan interesante, participación comunitaria intergeneracional para el reconocimiento y resignificación de memorias bioculturales diversas sobre los usos de recursos naturales locales. Pues los responsables del proyecto se han abocado a diseñar, a organizar este seminario que seguramente será fértil para todos nosotros, abonará en distintos ámbitos en ir entendiendo qué significa el tema de las memorias bioculturales, de qué estamos hablando, de la representación del territorio, estamos hablando de esta construcción del conocimiento a partir del diálogo, intersaberes dialogados entre distintas generaciones y cómo los seres humanos vamos reflexionando sobre el lugar que ocupamos en nuestros distintos territorios. Así que les damos la más cordial bienvenida y gracias a la magia de la tecnología y a que pasamos una época muy triste en la humanidad, es que todos llegamos a familiarizarnos con el uso de estas tecnologías como Zoom, que nos permite tener ponentes de otros países, como es el caso que ocurrirá el día de hoy. Así que sin mayor preámbulo, voy a dar la palabra a la doctora Porfiria Bustamante, quien hará la presentación de nuestra ponente para la sesión de esta tarde. Bienvenida, Porfiria. Muchas gracias, Refugio. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Hoy continuamos con la tercera sesión de este seminario y con ello tenemos la invitada internacional de Susana del Mar Sancho Hidalgo. Ella es licenciada en Psicología Educacional por la Pontífica Universidad Católica del Perú, PUCP. Es magíster en Psicología por la Pontífica Universidad Católica del Perú y doctora en Psicología del Desarrollo por la Universidad de Fordham en Nueva York. Ella es adscrita al Departamento de Psicología de la PUCP. Sus líneas de investigación, de las cuales ha desarrollado investigaciones, es desarrollo moral, desarrollo cognitivo, constructivismo, psicología de la educación, psicología del aprendizaje, educación moral, educación ciudadana, procesos psicológicos de las asignaturas curriculares, desarrollo social de la democracia, cognición social, relaciones entre sociedad, moral y educación y cultura, así como epistemología del profesor. Además, bueno, la profesora de este departamento también coordina el grupo de investigación en cognición, aprendizaje y desarrollo y está interesada en los procesos de construcción del conocimiento, el desarrollo y la educación moral, la educación ciudadana, los procesos psicológicos vinculados a las asignaturas escolares, especialmente a las asignaturas sociales, la historia y la filosofía, los procesos de formación y reflexión docente y la relación entre el desarrollo humano y la educación. También trabaja desde un marco general constructivista y específicamente piagetiana. Entre algunas de las publicaciones más recientes está el desarrollo de la noción de mitad en niños de dos comunidades Shipibo-Conibo de Ullacali. También está el razonamiento moral sobre dilemas éticos en médicos de Lima Metropolitana y la educación moral, una empresa vital mal comprendida. Bueno, sin más preámbulo, damos la bienvenida a la doctora Susana. Les cedo la palabra, no sin antes mencionar si tienen alguna duda, pregunta o comentario durante la presentación de la doctora, que será alrededor de 1 hora, pues pueden enviarnos la pregunta aquí al chat y al final de la sesión podemos retomarles. Adelante, doctora Susana, les cedo la palabra. Gracias, y gracias especialmente a Martín por esta invitación. Estoy súper contenta de poder compartir algunas de las cosas que hacemos aquí en el grupo de investigación con ustedes, ¿no? Les voy a hablar hoy día un poco de la relación entre lo universal y lo particular. De hecho, la conferencia se titula, ¿no?, Universales y particulares en la investigación psicológica en contextos culturalmente diversos. El trabajo, bueno, antes de quizá entrar ¿no?, a lo que voy a decir, los pongo un poco en contexto, ¿no? Nosotros en el grupo de investigación trabajamos en varios lugares, pero algunos de nosotros, no todo el grupo, algunos, hemos de alguna manera priorizado el trabajo
con comunidades indígenas de la selva del Perú, ¿no? De la Amazonía, específicamente en una región que es la región Ucayali. La región Ucayali está más o menos a 1 hora y media en avión de Lima, y una vez en la capital, digamos, el avión llega a la capital, a veces nos hemos quedado ahí trabajando un poco en la ciudad, pero muchísimas veces hemos salido a las comunidades que implican unos viajes por río de entre 8 horas, las más cercanas, hasta 2 días hemos viajado alguna vez, ¿no? Las que están más en la frontera con el Brasil, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el contexto. Nosotros trabajamos fundamentalmente, yo diría, con 2 pueblos indígenas y a veces con algunas personas de un tercero. No considero que trabajamos con ese tercer pueblo indígena en su conjunto porque Ucayali no es su zona, ¿no? Conocemos algunas personas que han migrado, ¿no? Es un pueblo indígena que está más bien en la frontera con el Ecuador, ¿no? Ya han migrado hacia la zona de la ciudad de Pucallpa, en fin, y entonces a veces hemos hecho algún trabajo. De hecho, aquí voy a mencionar un poco a estos 3 pueblos indígenas, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué les quiero compartir hoy día? Lo que quisiera, digamos, el argumento de lo que quiero compartir con ustedes es el siguiente, ¿no? O sea, a veces tenemos ideas, incluso los psicólogos, pero yo diría que del sentido común, sobre lo que significa, ¿no? Ser indígena, tanto sobre las lenguas indígenas como sobre la identidad indígena, ¿no? Usualmente estas ideas son ideas que, digamos, ponen el lente o ponen el foco, diría, en lo particular, ¿no? En las diferencias, en que, ¿no? Los pueblos indígenas, por ejemplo, o las personas podemos decir también de sectores rurales, aunque yo me voy a limitar un poco a hablar de los pueblos indígenas, ¿no? Piensan diferente, razonan de otro modo, en fin, ¿no? Que son muy diferentes a quienes no somos o no pertenecemos a un pueblo indígena, ¿no? Entonces, más bien en esta presentación, con la preocupación que nosotros tenemos de tratar de entender mejor esta relación entre lo particular y lo universal, ¿no? En esta presentación lo que yo voy a hacer es mostrar más bien el argumento contrario. O sea, sin negar, por supuesto, la diversidad, obviamente, voy a poner el lente más bien en lo que tenemos en común, ¿no? En lo universal y tratar de entender cómo esto que es universal se expresa en los contextos específicos en los cuales estas personas viven, en este caso, en estas comunidades de la Amazonía peruana. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poquito de lo que les quiero hablar. Voy a poner esto aquí para ir viendo el tiempo también. Ya, entonces, a ver. Entonces, empiezo con lo que ya les mencioné, ¿no? En el sentido común, pero también en la literatura especializada, tenemos esta idea, ¿no? Que los indígenas son diferentes, etcétera, y esta idea toma como múltiples formas. Por ejemplo, hay personas que enfatizan la espiritualidad indígena y la contrastan con, más bien, la ausencia de espiritualidad, dicen, de Occidente o de las personas que estamos en contextos urbanos, etcétera, ¿no? Otras personas plantean una forma de pensar más ligado a lo afectivo, ¿no? De hecho, se habla de sentipensar. Ustedes deben haber escuchado mucho este concepto, ¿no? Un derivado de todo esto es este prefijo etno, que está en todas partes ya, ¿no? Etnomatemáticas, etnocomunicación, etno todo, ¿no? Y ese prefijo lo usan cuando quieren, digamos, resaltar la diferencia en la forma de conocer, digamos, determinada materia por parte de los pueblos indígenas. Aquí esa fotito que ven es un niñito, bueno, todas son fotos con permiso, por supuesto, es un niñito del pueblo Ashaninka, ¿no? Miren cómo maneja la flecha y la flecha es más grande que él. Es un enano, en verdad, pero maneja el arco y la flecha. Entonces, muy bien, tenemos estas ideas y fíjense, estos son ejemplos de esto que les estoy diciendo, tomados de las redes o de algunos textos, ¿no? Por ejemplo, esta es la opinión de una antropóloga que dice lo siguiente, dice, en base a la lectura de Ken Adler sobre el sistema métrico decimal en Francia y lo que dice Foucault en el orden de las cosas sobre el oro, dice como medida universal, me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, además enfatiza, que el concepto de número que se enseña en las escuelas en base a la conservación de la cantidad sirve para moldear la mente del niño para insertarla a la economía capitalista. ¿No? Esta es una, digamos, opinión de esa antropóloga que apareció en un debate en una red social, ¿no? Esta es otra.
Eso es de la página de la Sociedad de Etnomatemáticas, dicen así, ¿no? Por ejemplo, los Tulé, que entiendo es un pueblo indígena más bien del Centroamérica, ¿no? Panameño, si no me equivoco, se caracterizan por no tener el concepto de propiedad privada, sino que la tierra es de la comunidad, lo que implica que un concepto matemático occidental, como es el área, indispensable para medir y cercar terrenos, no sea relevante para ellos. Nuevamente, en los dos vemos esta idea, ¿no? O sea, los números no sirven para meter un poco, como acá, ¿no? Unas ideas que son ajenas, que son capitalistas, o acá el área no es relevante para los pueblos indígenas porque es un concepto matemático occidental. Yo obviamente estoy totalmente en contra de lo que dicen estas dos personas, pero son ideas muy, digamos, muy difundidas en verdad en ciertos sectores. No, acá hay otra, dice, los pueblos indígenas son espirituales, ellos sentipiensan, no son como nosotros. Dice, esa es la opinión de una profesora también en redes sociales. Y una más, a ver, esta, ¿no? Los pueblos indígenas son la brújula moral de la humanidad. Esto está extraído, se googlea y sale, ¿no? Del Departamento de Asuntos Sociales y de Economía de las Naciones Unidas. Muy bien, entonces, este es un poco el panorama, no sé cómo están un poco estas ideas en México, me imagino que debe ser parecido, hay digamos, muchas personas que van por esta línea, ¿no? Tanto indígenas como no indígenas, ¿no? Personas que trabajan con los pueblos indígenas sin serlo, y también muchos indígenas ellos mismos pueden haber, digamos, desarrollado concepciones como estas. Muy bien, entonces, ¿dónde nos ubicamos nosotros? Quiero enfatizar esta relación, ¿no? Entre los particulares y los universales, ¿no? De hecho, tal como yo veo esta temática, me parece que a las personas nos es más fácil, ¿no?, reconocer el rol de los particulares socioculturales, es decir, las diferencias. Es más fácil, son más evidentes, ¿no? O sea, la idea de que pertenecer a una determinada cultura obviamente modifica nuestros conocimientos, nuestros valores. Entonces, llegamos a un pueblo indígena, cualquiera que este sea, y rápidamente podemos captarlo. Ah, mira, comen otras cosas, ¿no?, distintas a las que comemos nosotros. O, uy, fíjate, la familia está conformada de otra manera, por ejemplo. O su cosmovisión es distinta, ¿no? Creen en esto, creen en lo otro, y nosotros no, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, lo particular de las culturas nos es más resaltante, ¿no? Mucho más, sin duda, que lo universal, ¿no? Los universales socioculturales, ¿no?, son estos procesos, como decimos aquí entre paréntesis, estos procesos estructurantes que se dan en distintos contextos culturales. Es decir, a ver, para ponerlo en sencillo, si bien, sin lugar a dudas, hay, digamos, particulares culturales, es decir, hay diferencias, la más evidente, por ejemplo, son las diferencias lingüísticas, obviamente, ¿no? Hablan un idioma que nosotros no conocemos, pero hay muchísimos otros particulares también. También hay universales. Es decir, los pueblos indígenas no son de Marte, no son marcianos, ¿no? Son seres humanos que se expresan, por supuesto, en un contexto cultural diferente, pero que en ese contexto cultural también ponen en evidencia procesos cognitivos y afectivos que tienen universalidad. ¿De acuerdo? Y ese va a ser un poco el argumento de lo que les quiero mostrar. ¿De acuerdo? Porque lo podemos conversar también después, ¿no? Pero desde mi experiencia, poner el énfasis o el ojo, digamos, solo en lo particular, nos lleva a veces a proponer políticas públicas, proyectos de desarrollo, entre comillas, o proyectos educativos que en verdad terminan no siendo justos para ellos, o terminan siendo fallidos, ¿no? O terminan siendo demasiado parciales, ¿no?, o demasiado limitados, etc. Entonces, voy a seguir un poco con esta idea, ¿no? Por ejemplo, respecto a lo que vamos a llamar el desarrollo moral, es decir, lo que la gente considera bueno, lo que la gente considera justo, correcto, etc. Ahí sí, con más evidencia suele pensarse que esto es absolutamente dependiente de la cultura, que no podemos ponernos de acuerdo, que los juicios morales son relativos,
que cada quien los hace, pero en verdad no hay nada universal, que uno valora una cosa, pero el otro valora otra, y que de alguna manera no podemos juzgar como mejor, como peor, ¿no? Los valores de las personas, porque hay que entenderlos de manera situada. ¿Verdad? Yo les voy a mostrar con algunos ejemplos que esto en verdad no es así, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es la idea que está detrás de todo esto que estoy mencionando, ¿no? La idea que está detrás es que, digamos, las diferencias culturales que reconocemos, como he dicho, anula, y por eso lo he subrayado, anula los universales, ¿no? O sea, los que asumen una postura radical, digamos, ¿no? De mirada, de solo lo particular, tiene implícita la idea, ¿no? A veces explícita, pero muchas veces implícita, de que lo universal queda anulado por lo particular, que lo particular tiene más preeminencia, digamos, ¿no? Y que entonces hablar de algo que no sea cultural, entre comillas, ¿no? O sea, que tenga pretensión de universalidad, desde el punto de vista de estas personas, pues es incorrecto, es injusto, es colonizador, a veces dicen, ¿no? Etcétera. Y hay, yo creo, poca investigación que esté orientada a identificar más bien cómo los universales toman o se encarnan, ¿no? Toman forma específica en función de estos procesos y prácticas culturales. Es decir, cómo es que se expresan estos universales en contextos que son diversos, ¿no? Distintos del contexto urbano o occidental. ¿Me siguen hasta aquí, no? Con las ideas que estoy planteando. Sí, muy bien, muy bien. Ya. Muy bien. Ok, entonces, seguimos. Entonces, ¿de qué presupuesto partimos? O sea, yo he querido hacer un poquito de un marco conceptual muy, muy abreviado, pero sí me parece importante entender de dónde partimos para decir lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, ¿en qué marco nos apoyamos? Y a ver, entonces partimos de algunos supuestos. El primer supuesto es que, por supuesto, los procesos sociales, los procesos culturales, el contexto, las prácticas, las cosmovisiones, etcétera, etcétera, de los grupos, en este caso indígenas de la Amazonía, pero yo creo que esto aplica para cualquiera, ¿no? Tienen importancia sin duda alguna, ¿no? Sobre sus modos de pensar y sus modos de valorar, ¿no? Tanto sobre sí mismos, sobre sus sociedades, sobre sus derechos como pueblos, sobre sus tradiciones, etcétera, ¿no? Sin embargo, y esto es lo importante, todo esto, o sea, todos estos procesos más particulares no son independientes, ¿no? Ni están divorciados, digamos, de factores que son más universales precisamente porque están de alguna manera ligados a una raíz que compartimos, que es nuestra raíz biológica como miembros de la misma especie. Es decir, como miembros de la especie humana, digamos, ¿no? Todos somos humanos y por lo tanto compartimos una serie de cosas que luego se van a expresar de manera distinta en los contextos socioculturales en los cuales nos movemos, crecemos, nos desarrollamos, ¿no? Muy bien. Otra idea importante es que el conocimiento, cuando digo conocimiento me refiero a todo, ¿ah? Yo les he traído ejemplos de matemáticas, ejemplos de física, ejemplos de moral, pero también tenemos, que no los he incluido porque ya sería muy largo, ejemplos de pensamiento económico, el manejo del dinero. Hemos hecho un trabajo reciente con cine, que tampoco lo he mencionado, que cuando salga publicado se los puedo pasar. Hemos visto películas con un grupo de indígenas, hemos discutido las películas. Entonces, cuando digo conocimiento me refiero a cualquier tipo de conocimiento matemático, físico, moral, etcétera, ¿no? Entonces, el conocimiento es un producto de la actividad social, ¿no? Es decir, se produce, se mantiene, se difunde, ¿no? A través de los intercambios que llevamos a cabo con otras personas. O sea, no hay manera de construir el conocimiento si no es en un contexto social. Eso lo sabía Piaget, lo sabía Vygotsky. Cualquier psicólogo sabe que el conocimiento viene de la acción social, de la actividad social conjunta, ¿no? Entonces, todos los seres humanos, en la comunidad en la que estemos, ¿no? Tenemos intercambios sociales, porque si no nos extinguiríamos como especie, ¿no? La forma de estos intercambios varía, obviamente, ¿no? ¿Varía en qué? En función de las prácticas socioculturales de cada grupo.
Pero en todas las sociedades los intercambios se producen y eso es lo universal. Eso es lo que, digamos, el argumento que quiero que quede claro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si pensamos en temas que son relevantes para el desarrollo moral, en todas las sociedades hay distribución del poder. En algunas será con un presidente, en otras será con un jefe de la comunidad, en otras será con un chamán, en otras, ¿no? En la época medieval habrá sido con un rey, etcétera, no importa. La forma que toma es distinta, pero estructura de distribución de poder existen todas, por ejemplo, ¿no? Y alrededor de la distribución del poder se generan conflictos en todas las sociedades. En todas las sociedades existe el castigo cuando hay una transgresión. ¿Qué consideran una transgresión? ¿Y cuáles son los castigos? Obviamente ahí hay variabilidad, pero el castigo como institución es universal, ¿no? Me siguen un poco la idea. Entonces, alrededor de los castigos y de las transgresiones hay intercambios que van a ser diferentes, por supuesto, en cada pueblo originario, cada sociedad específica, pero como estructura, digamos, el intercambio social en relación a esa temática, los castigos, por ejemplo, las sanciones, es universal. Y así con todo. ¿De acuerdo? Y así con todo. Entonces, nuestro marco conceptual es este, ¿no? Nosotros trabajamos, bueno, digo nosotros, estoy, digamos, en el grupo de investigación que yo coordino, trabajamos con un marco constructivista en el sentido amplio. Nosotros, en nuestro trabajo con las comunidades amazónicas, trabajamos con el enfoque constructivista más ligado a la propuesta piagetana, ¿no? Hay otros constructivismos, por supuesto, ¿no? Y nosotros estamos más en la línea piagetana y de otros autores en esta línea, según la temática que se trabaje, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los supuestos, digamos, importantes que me interesa compartir con ustedes esta noche sobre este enfoque? Estoy abriendo el tiempo para ver cómo estoy. Estoy bien, ya. El primero, ¿no? La esencia de cualquier comportamiento inteligente se encuentra en que en las operaciones mentales que permiten a las personas razonar. Estas operaciones son patrimonio de la especie humana. ¿Por qué? Porque de alguna manera son una prolongación, decía Piaget, utilizaba esta palabra, de nuestras posibilidades biológicas y del desarrollo que hemos tenido como especie a lo largo de los siglos de evolución. Es decir, el gorila, el perro, la gallina o el pato, no han desarrollado como nosotros. Entonces, tienen una limitación, por supuesto, estructural, porque su cerebro es un cerebro que no les permite, ¿no?, el desarrollo potencial que nos permite a nosotros el nuestro. ¿Cierto? Entonces, Piaget tenía clarísimo que la conducta inteligente es una prolongación de la actividad biológica. No es un determinismo de la actividad biológica, o sea, esto no es neurociencias ni nada por ahí, pero obviamente hay una prolongación de nuestras características biológicas en una actividad diferente, que es la actividad inteligente, por ejemplo, de nuestra especie. Y eso es universal, a no ser que uno tenga algún problema, digamos, físico, mental, etcétera, ya sea cerebral o mental, digamos, todo ser humano funciona de la misma manera en términos de sus posibilidades de razonamiento, ¿de acuerdo? Ahora, las características particulares de las culturas, que repito lo que he dicho al comienzo, obviamente existen, ¿no? Y somos socializados en estas culturas, digamos. Estas características particulares pueden modificar, ¿no?, la forma y la expresión de nuestros modos de funcionamiento cognitivo. Por supuesto, y esto es lo interesante de mirar, desde mi punto de vista, ¿no? Pero no alteran la capacidad básica de operar, es decir, las capacidades lógicas, estructurales, de las que somos capaces potencialmente todas las personas. En otras palabras, ¿no? Nosotros como miembros de la especie humana podemos razonar de cierta manera. Podemos, por ejemplo, hacer inferencias más allá de lo que vemos con nuestros sentidos, ¿no? Nosotros podemos, o sea, utilizando la matemática, por ejemplo, podemos inferir si un avión va a volar, no va a volar, se va a caer, hasta dónde va a llegar, o sea, nuestras mentes funcionan mucho más allá de lo que nuestros sentidos nos permitirían, ¿no? Porque tenemos la capacidad de razonar, hacemos inferencias, deducimos,
etcétera, etcétera. Y esas capacidades son potencialmente posibles en cualquier persona. ¿Sobre qué vamos a razonar, vamos a hacer deducciones, etcétera? Eso varía, porque esos contenidos, digamos, son culturalmente sensibles, por supuesto, ¿no? Entonces, como yo les voy a mostrar ahora, nosotros podemos hacer juicios morales, por ejemplo, ¿sobre qué? Sobre, no sé, la pedofilia en la iglesia, por decir un tema que nos puede preocupar, y el Papa y no sé qué, ¿no? Ese puede ser un tema sobre el cual opinamos moralmente, o sobre la corrupción en los procesos electorales, en la elección de presidentes, todos nuestros países son unos países corruptos, creo que no se salva ni uno, ¿no? Y entonces ese contenido nos es propio, ¿no? Nos preocupa y opinamos y hacemos juicios morales sobre eso, y los indígenas hacen juicios morales sobre no sé, como les voy a mostrar, si es que es correcto o no correcto atrapar a una persona que consideran bruja y quemarla, por ejemplo, ¿no? Que es un poco un equivalente, un paralelo con la pena de muerte, y que todavía algunos grupos amazónicos la tienen como práctica, ¿no? Y es un tema que culturalmente diferente, digamos, porque uno puede decir, yo no creo en las brujas, ¿qué brujas? Las brujas no existen. Ellos parten de un supuesto, ¿no? De que la brujería es una realidad, y a partir de ese supuesto, que vamos a llamar un supuesto informacional, ¿no? Si se llama, un contenido cultural propio, despliegan todas las capacidades de juicio moral tal cual lo hacemos nosotros en un contexto diferente al contexto, digamos, de una comunidad indígena. ¿De acuerdo? Y les voy a mostrar algunos ejemplos de esto. Muy bien, entonces, en nuestro marco epistemológico es el constructivismo, ya les señalé que es más bien el constructivismo piagetano, y partimos de una idea muy sencilla, y es que el conocimiento de lo que sea, moral, matemático, físico, cualquier cosa, parte de la acción del sujeto sobre el medio, ¿no? La S significa sujeto y la O significa objeto, pero objeto no entendido como un objeto físico necesariamente, ¿no? Sino como lo que sea. Un objeto físico, pero también una idea, también un concepto. Y es a través de la acción, ¿no es cierto?, que nosotros vamos construyendo nuestro conocimiento del mundo, o sea, actuando sobre el contexto en el que estamos y sobre los objetos reales o simbólicos, ¿no?, de ese medio en el que estamos ubicados. Y la epistemología constructivista se diferencia pues de las otras dos, ¿no? Digamos, de las epistemologías más empiristas, ¿no? Que asumen que el conocimiento viene a través de los sentidos y que uno es una tabula rasa, y que es un poco en el contacto con el mundo que aprendemos, entre comillas, ¿no? Las cosas. Y la otra, la epistemología a priorista, que plantea que uno básicamente nace, ¿no es cierto?, con digamos, no solamente las estructuras, sino casi prácticamente el conocimiento ya dado, y que el medio solamente lo despierta. Aunque parezca mentira, estas dos epistemologías distintas del constructivismo tienen todavía muchísima fuerza, sobre todo la empirista, ¿no? La epistemología constructivista plantea más bien una situación más dialéctica, ¿no? El sujeto actúa sobre el objeto del mundo, y ese objeto también lo impacta y lo transforma. Entonces, los dos se transforman a sí mismos a través de esta interacción, ¿no? Y de esa interacción es que surge el conocimiento, ¿no? Entonces, en este modelo, pues, el individuo ese aporta al proceso de construcción tanto como el medio que son, ¿no? El individuo no está vacío, no es una tabla rasa, sino que tiene una serie, o sea, aporta al proceso una serie de estructuras, ya sea a nivel de conocimientos previos, experiencias, como también, que es un poco en lo que Piaget ponía el énfasis, las estructuras lógicas con las cuales puede ordenar su experiencia en el mundo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces nosotros nos ubicamos en este marco, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, cuando uno va a trabajar con una comunidad, con un pueblo originario, por ejemplo, ese O es un O diferente, pues ya no es el contexto urbano, ¿no?, en el que uno está familiarizado, no es un contexto comunitario, etcétera, donde van a haber pues otro paquete, por decirlo de alguna manera, de interacciones humanas, de ideas, de valoraciones, de conocimientos, de saberes. Pero el proceso por el cual se construye es el mismo, ¿no? Con esa diferencia de, digamos, de contenidos, ¿no? Muy bien. Este es un ejemplo.
Este es un ejemplo que es interesante simplemente de señalar, ¿no? Porque a veces las personas dicen, no, pero ¿cómo va a ser? Los conocimientos son diferentes, los contextos son tan diferentes, pero fíjense cómo, si no hubiera una universalidad, ¿no? Las personas no hubieran en diferentes lugares del mundo construido las flechas, por ejemplo, o los anzuelos para pescar de la misma manera. Las de arriba es una foto de flechas africanas y las de abajo son flechas amazónicas. Y obviamente todas tienen que tener la misma forma aerodinámica, porque si no, no se disparan, lo mismo que los arcos, y estos anzuelos también son diferentes, pero obviamente todos tienen que tener un gancho hacia arriba, con una punta, porque si no, no pescarían nada. Y entonces es justamente la interacción con el medio diferente, en el África, por supuesto, para cazar cierto tipo de animales, etcétera, en la Amazonía para cazar otro tipo de animales, en la Amazonía no hay leones, no hay elefantes, ¿no? Lo mismo las personas que pescan, el tipo de pez que encuentran en los ríos varía, por supuesto, pero esa variabilidad cultural, ¿no? O del contexto cultural, digamos, se combina con capacidades de pensamiento, en este caso matemáticas y físicas, para, ¿no? Producir estos, si quieres, estas herramientas culturales que terminan siendo muy parecidas, ¿no? Porque la realidad, ¿no? Las leyes de la física, por ejemplo, ¿no? Nos ponen un límite, pues. Yo no puedo hacer una flecha cuadrada porque no, se me va a caer, ¿no? La fuerza de la gravedad, etcétera, ¿no? que son universales, nos ponen un límite y nos exigen, ¿no? Digamos, a las personas, y por lo tanto, de alguna manera, nuestro pensamiento converge, ¿de acuerdo? O sea, y eso nos habla también de estos universales. Muy bien. Entonces, usualmente se ha acusado mucho a Piaget, de repente aquí hay personas que también han oído estas críticas, ¿no? De ser un autor que ha sido de alguna manera ciego o no ha tomado en cuenta la cultura, que es un autor que habla de individuos como que estuvieran aislados, o, ¿no? Sin contexto cultural, más bien atribuyen a Vygotsky el haber puesto el ojo en lo cultural, y eso en verdad es un error, ¿no? No quiero decir que Vygotsky no haya puesto el ojo en lo cultural, lo que quiero decir es que Piaget también. O sea, no hay ningún constructivismo posible sin tomar en cuenta lo social y lo cultural. Si ustedes recuerdan el modelo que les acabo de mostrar hace un ratito, el constructivismo es precisamente la interacción sujeto con su medio. Entonces, ese medio, obviamente, tenemos que reconocer que va a variar en los diferentes contextos, ¿no? Entonces, estas acusaciones de que los modelos constructivistas de corte piagetano nos sirven, digamos, para estudiar o proponer nada, para, digamos, en un contexto de diversidad cultural, están erradas, ¿no? Parten probablemente de un conocimiento muy limitado o equivocado de un autor que lamentablemente digo es un autor difícil, ¿no? Como Piaget no es un autor sencillo, ¿no? A ver. Entonces, con este marco y en el rato que nos queda, que creo que está perfecto, voy a presentarles algunos ejemplos muy rápido, por supuesto, no puedo, digamos, ahondar mucho en ellos por tiempo. He preferido presentar de manera breve varios que uno de manera más profunda, ¿no? Entonces, les voy a presentar, creo que 5, he colocado aquí, como para ilustrar un poco lo que les estoy diciendo y ustedes vean qué tipo de temas hemos trabajado y por dónde va también los resultados de lo que hemos encontrado. Entonces, lo presento rapidito. Este es el ejemplo 1, ¿no? Nosotros investigamos hace unos años, no muchos en verdad, pero ya hace algunos años, una trampa para cazar aves, ¿no? Aves menores en realidad, que son solamente aves comestibles, ¿no? Y es una trampa que la estudiamos en el pueblo Xáninca, es un pueblo amazónico, es de hecho el pueblo indígena amazónico más grande del Perú, están en el Perú y en el Brasil también. Todos los pueblos indígenas tienen tradición de caza, por supuesto, ¿no? Y construyen trampas para cazar, además de otros medios, ¿no? También cazan con flechas, con escopeta, en fin, pero también construyen trampas, como para atrapar a los animales, ¿no? Entonces nosotros quisimos, o nos interesamos por
entender cómo, digamos, ellos que son expertos constructores de esta trampa, y acá están un grupo de niñitos que la habían dibujado, ¿no? Como una tarea escolar, cómo entienden sus mecanismos. Porque la trampa, pues, es un instrumento físico, ¿no? O sea, que responde a las leyes de la física. Acá está, este es un profesor, bueno, profesor nuestro, ¿no? Es un líder del pueblo originario Xaninka, lo llevamos a la universidad, trabajamos varias cosas con él, y acá él nos estaba dibujando la trampa, de alguna manera. Y bueno, acá la están usando. Esto sí es una comunidad a la que fuimos, una comunidad bien lejana, y es el señor con su nieto. Nos armaron la trampa para ver el funcionamiento, ¿no? Desde cortar el tipo de rama que utiliza, que tiene que tener cierta flexibilidad, etcétera, ¿no? Muy bien. Este es un poco el esquema. O sea, es una trampa sencilla, pero a la vez compleja. Si se dan cuenta, ¿no? Hay una vara flexible, que es esta, hay una cuerda, hay una varilla, ¿no? Hay una varilla rígida, etcétera, hay un pivote, disparador, y la cosa es que cuando el pájaro pisa ahí, ¡pah!, queda atrapado por las patas, y ¿no? La vara flexible regresa, y el animalito queda atrapado cabeza abajo, digamos, ¿no? Esta trampa la aprenden a construir a lo largo digamos, durante la infancia, ¿no? Entonces hay todo un proceso por el cual los niños desde muy chiquititos acompañan a los padres en sus salidas al bosque, ven cómo construyen, luego van participando, etcétera, hasta que cuando están más grandes ya se vuelven expertos, ¿de acuerdo? En el manejo de la trampa. Bueno, en ese estudio participaron 4 hombres y 4 mujeres, ¿no? Usualmente la construcción de trampas es una labor más masculina, ¿ya? Pero también algunas mujeres manejaban y participaron, ¿no? Y desde los niños hasta adolescentes y un adulto. ¿Y qué cosa quisiera, o sea, para resumir, ¿no? Nosotros queríamos ver si es que, o sea, cómo representaban un conocimiento en el cual ellos son expertos a nivel práctico. Porque nos interesaba, o sea, saben construirla, saben usarla, pero nos interesaba ver si es que podían representarse el mecanismo, porque en el mecanismo hay conceptos matemáticos y conceptos físicos, ¿de acuerdo? Y pensamos que es un tema, por ejemplo, relevante para incluir en las propuestas educativas de educación intercultural bilingüe, por ejemplo, para ellos, ¿no? Que no tienen mucho avanzado, por lo menos en el Perú, en términos de matemáticas, física, ¿no? Está más centrado en la revitalización de lenguas, ¿no? Entonces, bueno, una manera de, por ejemplo, en la secundaria bilingüe, de trabajar conceptos físicos, podía ser mucho más significativa para ellos si se utilizaba un conocimiento cultural como la construcción de esta trampa, ¿no? Entonces, la comprensión, por supuesto, de las relaciones de todos estos, a ver, regreso para ver, de todos, ¿no? De todas estas piezas, digamos, ¿no? Requiere estructuras operatorias. Por ejemplo, ¿no? El grosor se puede compensar con más longitud, ¿no? Si que tengo una cosa más gruesa, entonces lo compenso con una cosa más larga por el otro lado, o se puede anular sustituyendo la vara por una más delgada. Entonces acá vemos cómo hay lo que se llamarían operaciones de reversibilidad por inversión y reciprocidad. Quito algo, ¿no? Por un lado, pero lo aumento por el otro, y entonces mantengo un poco la flexibilidad de la trampa y el hecho de que el mecanismo siga funcionando. Muy bien. Acá está, ¿no? Anular el grosor, compensar el grosor, etcétera, ¿no? Perdón, ese sería el ejemplo 2, dice 3. ¿Qué cosa encontramos? Bueno, encontramos efectivamente que hay un conocimiento a nivel práctico, ¿no? Pero no un conocimiento a nivel conceptual, ¿no? O sea, no es necesario, por supuesto, para operar en el contexto en el que uno vive, tener una representación formalizada del conocimiento práctico que uno utiliza. Pero si uno se quiere volver experto, si uno quiere, por ejemplo, enseñar, ¿no? Ese tipo de trampas, matematizarlas, etcétera, o introducir el conocimiento en un currículo explícito, sí se necesita que uno, digamos, se haga consciente, ¿no? De las fórmulas y de los conocimientos físicos, matemáticos que están aquí, y eso encontramos, por supuesto, que no estaba explícito, ¿no?
Ya, esto debería ser ejemplo 2, no sé por qué dice 3, pero bueno, no importa, ¿no? Este es otro estudio que tiene vinculado al concepto de mitad. En este estudio nos interesó identificar y describir cómo es que se desarrolla el concepto de mitad en un grupo de niños, en este caso eran del pueblo indígena Shipibo-Conibo, ¿no? El concepto de mitad parece fácil, pero es un concepto bien difícil, les digo. No solamente para los niños indígenas, sino para cualquier niño, ¿no? Tiene una progresión. No dice, bueno, pero es que la mitad, ¿qué cosa? Partes algo en dos y ya está, esa es la mitad, ¿no? Y de hecho, por lo menos aquí en el Perú, el concepto de mitad se introduce en la currícula escolar bien temprano. Nosotros en ese estudio encontramos que incluso niños de alrededor de 11, 12 años no tenían el concepto de mitad desarrollado por completo, ¿no? Les voy a mostrar, esto lo tengo en un video, no he traído el video aquí, pero les voy a mostrar algunas ideas de a qué me refiero. Aquí participaron más bien niños, eran estudiantes entre 7 y 13 años, perdón, de 2 comunidades indígenas, todos eran Shipibo-Conibo, ¿no? Y estaban en segundo, tercero, quinto y sexto grado. Niños más chiquitos. Entonces, a ver, como para que entiendan un poco el trabajo que se hizo con ellos, se les exigieron, digamos, se les pusieron delante 2 tipos de tareas. Uno es la mitad con cantidades discretas y otra era la mitad con cantidades continuas. Es absolutamente diferente. La cantidad continua, usamos fideos, ¿ya? Fideos crudos, ¿no? Y la cantidad discreta usamos tarjetitas con pescados, ¿no? Entonces, en la cantidad continua, por supuesto, es mucho más difícil porque se parte en 2. Y es bien chistoso que cuando partían en 2 y le quedaban 2 pedazos diferentes, los niños decían, ¿qué pedazo quieres que te dé? ¿La mitad chica o la mitad grande? ¿No? Obviamente, si te preguntan eso, es evidente que el concepto de mitad no lo están manejando, ¿no? Con cantidades discretas es más fácil, porque se cuentan las tarjetas, ¿no? Entonces, se les contaba una historia con las cantidades, con los pescaditos, ¿no? Que habíamos ido a pescar, en fin, y habíamos pescado mucho, ¿no? Y se les daba un número, esto de los números variaba, a veces habíamos pescado 8, a veces habíamos pescado, no sé, 13 o 21, etcétera, y como era tanto y sobraba, le teníamos que dar la mitad de los pescados a un vecino, ¿no? Y le pedíamos a los niños dividir el pescadito, o sea, la cantidad de pescados para darle al vecino. Esa era la tarea. Voy a centrarme en la tarea del pescado y no en la del fideo, ¿ya? Y bueno, ¿qué cosa se encontró así, más o menos? ¿No? Voy a poner todo, a ver. Encontramos los mismos niveles que se encuentran con niños de cualquier otro contexto sociocultural, solamente que un poquito más hacia adelante, es decir, niños más grandes con un poquito más de atraso en la construcción del concepto de mitad, producto probablemente de que las oportunidades para interactuar con este concepto no son muchas en las comunidades en las que viven, ¿no? Recuerden que el conocimiento viene de la relación con el medio, ¿no? Entonces, a más oportunidades de interactuar con cierto tipo de conocimiento, es más factible que las estructuras que lo permiten se desarrollen, ¿no? Entonces, acá habían niños que mostraban ausencia por completo de mitad, dividían en 2 grupos diferentes, como la mitad chica y la mitad grande, por ejemplo, ¿no? Habían niños en un nivel 2, que es la noción de mitad en proceso, que, digamos, aparentemente está correcto, ¿no? 4-4, pero le poníamos un contraejemplo, tipo así, ¿no? Bueno, pero yo también le pedí a tu amigo fulano de tal que haga esto y tu amigo me dijo que podíamos hacerlo así, y le hacíamos 5 y 3, y el niño decía, ah, sí, también, ¿no? Entonces no se mantenía en la idea de que 5 y 3 no eran 2 grupos equivalentes, ¿no? Luego aparecía, perdón, la noción, ¿por qué decir así? Acá está, ¿no? La noción de mitad con números pares, lograda, ¿no? Y al final recién, ¿no? O sea, con la repregunta se mantenía en el supuesto de que tenían que ser equivalentes los grupos, y solamente al final, ¿no? Aparecía la posibilidad de entender que se puede partir un objeto, el pescado, ¿no? Y a uno se le da un poco la cabeza y al otro se le da la cola, pero este nivel 4, que implica realmente la consolidación del nivel de mitad, los niños lo lograban bien grandes, alrededor de los 12 años recién, ¿no? Entonces, fíjense, en un contexto
digamos, comunitario, amazónico, indígena, la progresión del concepto de mitad es la misma que se plantean en las investigaciones constructivistas en otros contextos del mundo. Esa es la progresión. ¿No? No es otra. No primero es después la de atrás, ¿no? Esos son los niveles y los hemos encontrado igual en esas comunidades, ¿no? Ese sí debería ser el 3. En este caso es otro estudio, es un estudio que exploró dilemas morales de 3 pueblos indígenas diferentes, ¿no? El pueblo Aguajún, hay una foto aquí para que vean un poco cómo son, cómo se visten, el pueblo Ashánica, que es el que tiene la cushma a rayas, y el pueblo Shipibo Conigo, ¿no? Participaron de los 3 y recogimos diversos dilemas. Muchas veces las personas dicen que ¿no? razonan distinto, pero hemos encontrado las mismas estructuras dilemáticas, ¿no? Con los contenidos particulares de estos 3 pueblos indígenas. He traído uno nada más, que lo he llamado el dilema de la Sachabaca, como para ilustrar. Y es dice, ¿no? Cada semana, esto nos lo contó un miembro del pueblo indígena chánica, ¿no? Cada semana José caza una sachabaca, que es un tapir, ¿no? Lo que no es fácil y demanda gran habilidad. Él caza tan frecuentemente que la gente se pregunta por qué José caza una sachabaca cada semana. Un día, Mateo fue a visitar debería ser ahí, perdón, a José para pedirle el piripiri para cazar la sachabaca. No quiero que me des el piripiri para cazar la sachabaca igual que tú. Piripiri es una planta, ¿no? Es una planta a la que los pueblos indígenas le atribuyen una serie de propiedades mágicas. Tiene propiedades, ¿no? En términos bioquímicos, digamos, pero además hay todo un conjunto de creencias alrededor de los piripiri, ¿no? Y una serie de ceremonias para el uso de piripiri, etc. Entonces, fíjense cómo hay un contenido cultural que introducen, ¿no? O sea, dame el piripiri, le dice. Pero José le responde, dice, no conozco el piripiri para cazar la sachabaca, yo las cazo en las colpas, ¿no? En las colpas es esos terrenos donde los animales van a beber, ¿no? Ya, porque hay agua subterránea. Entonces Mateo le insiste, pero José le niega categóricamente. Mateo entonces está pensando en mandar a preparar masato, que es una bebida, acá he puesto un par de fotos del masato, es una bebida de yuca fermentada, que la hacen las mujeres masticando la yuca y después sirviéndola, ¿no? Entonces al mezclarse con la saliva hace un proceso de fermentación, ¿no? Y darle a José para emborracharlo, ¿no? La esposa de Mateo preparó el masato en un pequeño collo, que es ese recipiente se llama collo. En 3 días, cuando el masato estuvo listo, Mateo le dijo a su esposa que le iba a dar un montón de masato a José hasta que estuviera borracho, de modo que así le contara el secreto del piripiri para cazar la chachabaca. Y la pregunta que se hace es, ¿estará bien emborrachar a una persona para obtener información? Entonces, si se dan cuenta, lo interesante aquí es lo siguiente, ¿no? Estamos frente a una situación absolutamente cultural, ¿no? Donde aparece la creencia en los poderes mágicos del piripiri, donde aparece el masato como bebida, en vez de aparecer el ron o el tequila en México, el pisco acá, ¿no? Es el masato, que es una bebida propia de los pueblos amazónicos, etcétera. Pero, sin embargo, la situación dilemática es universal. O sea, puedo aprovecharme de una persona, ¿no? Cuando está, digamos, ¿no? Con los sentidos anulados porque está borracho. O sea, puedo, ¿no? Ponerlo en esa situación para aprovecharme de esa persona y obtener algo que cuando está, digamos, en su sano juicio no me quiere dar. Esa es la pregunta, ¿no? Y es una pregunta universal, adaptada, por supuesto, a la realidad de la persona que nos ofreció este dilema, ¿no? Y así como ese tenemos un montón súper interesantes con contenidos particulares, ¿no? Seguimos con otra cosa. Este es otro estudio que realizamos, en este caso con chamanes, ¿no? No sé cómo los llaman en México, chamanes también, bueno, curanderos, ¿no? Participaron estas personas, ellos querían que pusiéramos sus nombres, 3 eran del pueblo Asháninka, 2 eran del pueblo Shipibo Conibo, acá, vaporador, el que cura con vapor, un vapor de agua, el que curaba con tabaco, el que curaba con plantas, y 2 chamanes Shipibo que se llaman Onanyas por el nivel de sabiduría, ¿no? Y bueno, fíjense que 4 de ellos eran analfabetos y solamente uno tenía educación secundaria. Y ellos nos cuentan también una serie de conflictos, ¿no? O sea, seguimos un poco en el tema moral, por ejemplo, si cobrar o no cobrar por sus servicios.
¿no? Entonces parten de la racionalidad de que el chamanismo es un don, decía, viene de Dios, Paua, lo llaman los ayánicas a Dios, ¿no? Entonces debe servir a la humanidad, etcétera. Entonces él piensa que no es correcto cobrar, que debe dar sus servicios, ¿no? Se siente de alguna manera obligado a ayudar a los miembros de su pueblo, pero por otro lado necesita dinero, dice, ¿no? O sea, tiene que vivir. Su moral le dice que, ¿no? Debe aceptar dinero solo como un regalo, no cobrándolo, etcétera. Entonces ahí hay un conflicto sobre qué significa cobrar por algo que dentro de los valores comunitarios debería ser gratuito. Cómo afecta esto su identidad como chamán, como ayánica, etcétera, ¿no? Esta es una situación de dilema que nos contó este chamán Andrés, que es un vaporador, ¿no? Acá hay otro, este es el del amarre, que también me parece súper interesante, ¿no? Este es un chamán shipibo y su dilema era hacer un amarre entre dos personas cuando una de ellas es casada. O sea, no sé si saben lo que es un amarre. Debe pasar lo mismo ahí, ¿no? O sea, cuando tú le pagas a un brujo para que te amarre con alguien y rompes un matrimonio ahí, como para que hacer una pareja, ¿no? Entonces, la racionalidad de Pedro era que los chamanes no deberían hacer daño a la gente, porque ellos se diferencian con mucha claridad de la brujería mala, negra, ¿no? Entonces, los chamanes son luz, dicen, ¿no? No practican la brujería, no están del lado de la oscuridad, entonces destruir un matrimonio es malo, ¿no? Un chamán no debería colaborar con ese propósito, pero por otro lado, nuevamente, ¿no? Entra en conflicto por la necesidad de trabajar, de tener dinero, etcétera, y porque tiene clientes que le solicitan ese servicio. Y entonces él a veces se siente como mal de rechazar a los clientes, ¿no? Y acá había toda una complejidad en realidad sobre lo que implica un poco dar ese servicio, ¿no? De diferentes niveles, que tienen que ver con la identidad como ayánica, el miedo al castigo de Dios, si es que haces una cosa que es negativa, etcétera, ¿no? Bueno, acá hay otro, es más o menos lo mismo. Y nuevamente, si enseñar chamanismo a jóvenes aprendices, porque claro, se ha puesto de moda, ¿no? Estas cosas, me imagino que en México igual, y viene mucho gringo, por ejemplo, a querer aprender estas cosas, y entonces el conocimiento de alguna manera, alguno decía, se prostituye, ¿no? O sea, empiezo a enseñarlo a personas que no tienen todos los conocimientos culturales necesarios, y prostituyo un conocimiento de mi pueblo, etcétera, con la finalidad de ganar dinero. Nuevamente, la cosa del dinero les genera unos dilemas morales fuertísimos a ellos, ¿no? Y además, bueno, no solamente es por el dinero, sino porque estoy permitiendo que personas realmente sin formación ofrezcan servicios que pueden poner en riesgo la vida de la gente. De hecho, hay un montón de gente, un montón no, pero varios que se han muerto por hacer ayahuasca, etcétera, en condiciones que no son las correctas, ¿no? Con chamanes que no tenían entrenamiento suficiente para hacer eso. Entonces se conflictúan por eso, muy bien. Y este es el último ejemplo que les he traído, que tiene que ver con la quema de brujas, ¿no? La quema de brujas es una práctica muy fuerte, ¿verdad? Nosotros consideramos que es el equivalente a la pena de muerte. Es, digamos, la pena de muerte cultural, ¿no? Entonces, es un mecanismo. Es un mecanismo se ha acoplado, creo, a ver, espérate. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, se había acoplado un sonido. Es un Sí, mecanismo ahora se escucha bien. que había un sonido doble. Es un mecanismo de defensa, ¿no? Que tienen los pueblos, no todos, esta práctica cultural está en los pueblos de lengua de raíz arawak, donde el pueblo ayánica pertenece. O sea, no son todos los pueblos amazónicos los que hacen esto, son solo algunos, ¿no? Entonces, bueno, alrededor de esta práctica, que es una práctica, como digo, bastante fuerte, nosotros hicimos un estudio, ellos insistieron en poner sus nombres y apellidos, entonces por eso los tengo aquí, también están en el artículo que hemos sacado sobre esto, para ver cómo razonaban en relación a esta práctica cultural, ¿no? O sea, la práctica consiste en que, bueno, acusar a alguien de brujería, usualmente son mujeres o niños huérfanos. Ahí hay varias cuestiones antropológicas interesantes de por qué se acusa tanto a los niños huérfanos de brujos. Y bueno, una vez que, digamos, la comunidad considera que esta persona es bruja, que ha hecho algo malo, etcétera, entonces uno de los castigos es quemarlo, y lo queman vivo, así como hemos visto en esa foto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, alrededor de eso exploramos muchísimas cosas. He traído un par de extractos para poder entender cómo está la lógica, digamos, cómo lo cultural
en términos de una práctica muy específica, se atraviesa de estructuras de razonamiento que son universales, ¿no? Entonces, por ejemplo, Raúl Casanto, el que lo vieron dibujando, que es este señor, dice, ¿no? El sabio, o Sherepiari, así se llama en Achánica el sabio, es como un dios para nosotros, dice. Él sabe cómo interactuar con la naturaleza. Pero hay una cosa que siempre critico, dice, este sabio, el Sherepiari, a menudo te lleva a creer que hay gente mala, como los brujos que te lastiman, dice, ¿no? Entonces, los entrevistados, dice, piensan que un Sherepiari puede equivocarse y que sus errores pueden derivar en situaciones de injusticia. Entonces, Raúl, para controlar esta posibilidad, dice, pero él dice que es brujo y si no fuera brujo, estamos quemando a un inocente, ¿no? Entonces se conflictúan mucho en relación a eso. Entonces, Raúl, fíjense, muy creativamente propone esto, dice, yo creo que varios Sherepiaris deberían decidir si una persona es o no es bruja. Una sola persona no debería tener todo el poder para decidir, dice. ¿Qué pasa si se equivoca? Decía, ¿no? Un Sherepiari puede estar equivocado, pero si hay varios Sherepiaris que piensan juntos, es más difícil equivocarse. Dice, hace 20 días en Pucallpa, es la capital de la región Ucayali, los fiscales llamaron a los líderes indígenas para analizar la justicia especial, ¿no? Abordaron el tema de cómo las comunidades nativas hacen justicia cuando un crimen es perpetrado. Hubo un gran debate, dice. Entonces, acordamos armar un grupo de trabajo para producir un pequeño manual que regule los procedimientos que se deben seguir antes de ejecutar a un brujo. Los pasos que debemos seguir, digamos. Entonces, fíjense cómo asumiendo una serie de supuestos culturales, la creencia en la brujería, por ejemplo, la creencia en que de todas maneras un brujo requiere sanción, por ejemplo, etcétera. Hay una serie de cuestionamientos, este es solamente uno, porque las otras personas tenían otros, y es bien interesante, más cruzado con la religión, etcétera, y además proponen algunas alternativas para poder afrontar esta situación de mejor manera, o sea, con criterios, con mayores criterios de justicia, ¿no? Entonces, fíjense, estas preocupaciones, o sea, las preocupaciones de Raúl Casanto, del señor del pueblo Xáninga, son compartidas por los sistemas de justicia y los tratados de todo el mundo. Por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la vida, ¿no? Por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, etcétera. O sea, todos proponen, por ejemplo, que primero que la vida debe protegerse, segundo que uno no puede, digamos, tomar la justicia con sus manos de manera arbitraria, tercero que hay que tener, digamos, criterios jueces, vamos a llamarlo así, es decir, que no solamente una persona pues determina si una persona es bruja o no, ¿no? O hace justicia por sí misma, sino que se necesita, pues, ¿no? Amplificar o ampliar ese tribunal, entre comillas, ¿no? Como ocurre en los Estados Unidos, por ejemplo, con los jury duty que llaman, donde son varias personas las que toman o deciden sobre la justicia, ¿no? En un caso concreto, ¿no? Entonces, este ejemplo, y yo diría todos los demás, ¿no? Contradicen tanto una comprensión relativista, ¿no es cierto?, de la moral, es decir, que la moral varía, que cada quien piensa lo que piensa, que la quema de brujas podemos decir está muy bien porque los ayánicas, no, los ayánicas también se cuestionan, los ayánicas también se rompen la cabeza, también ¿no? se conflictúan, también lo consideran un dilema, etcétera, ¿no? Entonces rompe con esta comprensión relativista, ¿no? Y también con el sentido común, ¿no? Que asume que las culturas indígenas son lo que llamamos inconmensurables con Occidente, es decir, que no nos podemos poner de acuerdo con ellos, que ellos piensan de otra manera, ¿no? Que son distintos, ¿verdad? Y en este caso, porque la investigación tiene que ver con desarrollo moral, ¿no? Un poco también rompemos con la idea de que los principios éticos son una construcción occidental, ¿no? Son una construcción de cualquier, digamos, grupo humano con los contenidos específicos, ¿no? Entonces, como conclusiones, un poco en la línea de lo que he venido diciendo, y podemos conversar de esto después, yo creo que podemos tener estas tres, ¿no? Primero, la psicología como disciplina, ¿no? Ha construido, ha generado un cuerpo de conocimientos importantes sobre el desarrollo cognitivo y el desarrollo moral, ¿no es cierto? Y sabemos los psicólogos que este desarrollo implica interacciones entre los sujetos y su medio muy complejas, ¿no? Sea este el medio que sea, ¿no?
Entonces, a partir de estas interacciones con el medio al cual digamos, las personas desarrollamos estructuras cognitivas, estructuras lógicas, ¿no? Y también afectivas que nos permiten construir el conocimiento del mundo, ¿no? Las trampas con las cuales caso, por ejemplo, ¿no? El concepto de mitad con el cual pues divido las cosas, etcétera, o hago mis tareas en el colegio. Y también, por supuesto, conceptos más ligados a lo moral, a la justicia, ¿no? Etcétera. Y a la vez también nos permiten evaluar, discernir, ¿no es cierto?, lo que consideramos correcto o incorrecto en situaciones específicas. Y eso ocurre, como está ahí resaltado en otro color, en todas las culturas. Esto ocurre en todas las culturas, ¿no? Y entonces es interesante, por lo menos para nosotros lo es, ¿no? Poder ver la expresión de lo universal en contextos culturales muy particulares, ¿no? Entonces, la tercera idea que me parece relevante es que este tipo de estudios que hacemos en el grupo de investigación, ¿no? Apoyan o abonan a la idea de la universalidad, ¿no? O del lado de lo universal, digamos, de los procesos psicológicos, la que obviamente reconociendo los particulares, porque no los negamos, ¿no? Deberían llevarnos a la promoción de los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo sería obviamente contraria a propuestas educativas como, digamos, que de alguna manera resuenan con las ideas que les planteé adelante, ¿no? Es decir, que hay conceptos matemáticos que no pertenecen a los pueblos indígenas, que por lo tanto no se les deben enseñar, ¿no? Que no podemos juzgar, ¿no? Cierto tipo de acciones, etcétera, que ocurren en las comunidades amazónicas porque es parte de su cultura, por ejemplo, voy a decir una barbaridad, pero hay gente que trata de encubrir la violación de menores, que en determinados pueblos indígenas es altísima, tiene una prevalencia casi 3 veces de lo que ocurre digamos, en contextos occidentales, urbanos en el Perú, ¿no? Porque hay pueblos indígenas que, digamos, han entendido a lo largo de su historia esto como parte de la cultura, pero ese es un argumento que ya es insostenible y ellos mismos lo saben, ¿no? Pero hay personas que en aras un poco de la pureza, ¿no? Intentan justificar prácticas como esa, en aras de la pureza cultural, ¿no? Entonces esto es, creo, importante de por lo menos debatir, ¿no? Y pienso que un poquito lo que nosotros encontramos en este tipo de trabajo abona un poco la idea de la universalidad y puede servir también como herramienta para plantear, ¿no? Programas, etcétera, que promuevan sus derechos en lugar de limitarlos, ¿no? Muy bien, eso es todo lo que quería compartir con ustedes, así que estoy abierta para conversar. Muchas gracias, Susana del Mar Friancho, por tu generosidad para compartir con nosotros esto que seguramente es producto de varios años de investigación y escucharlo directamente de la voz del propio investigador para nosotros pues es un halago, es un regalo muy valioso y te agradecemos en primer lugar esta disposición para compartir en este seminario algunos, seguramente muy pocos resultados de tu amplia investigación desde la psicología. Muchas gracias en primer lugar. Pues resulta muy halagador que tengamos esta presencia interdisciplinaria de distintos campos que abonan para tratar nosotros de comprender lo más integral y holístico al ser humano, sobre todo porque estamos también en este proceso de hacer investigación y en esta investigación pues estamos trabajando con la otredad, con el otro y por lo tanto necesitamos justo de distintos recursos, de distintas miradas para tener una comprensión más integral. Esta epistemología constructivista que nos has presentado llama mucho mi atención, entre muchos otros factores, precisamente porque nosotros tratamos de incidir sobre el medio. Nosotros somos el sujeto que intenta incidir sobre ese medio para crear una conciencia, para crear un conocimiento de la manera en que conceptualizamos los recursos naturales, su uso, su manejo, su preservación. En esa medida, me parece que esto nos abona, nos aporta elementos. Y también para pensar el tema de la cultura, pues si bien es cierto que es, como bien se señala,
un constructo social de larga historicidad, pues no podemos obviar de ninguna manera el aspecto biológico presente en ese sentido. Entonces, yo creo que también es un tema universal el cuidado y debemos reforzar nosotros en esta mirada, el cuidado del medio ambiente, de los sistemas bioculturales, y tener la confianza de que efectivamente se puede incidir en la cultura. Creo que nos has aportado elementos para pensar que efectivamente un grupo que está tratando de construir una mirada, insisto, multidisciplinaria, puede efectivamente incidir en su medio, puede efectivamente socializar una perspectiva, una mirada acerca de cómo nos estamos relacionando, en nuestro caso, lo estoy llevando a nuestro proyecto, con el tema del medio ambiente. Creo que la cultura no es un cuerpo de conocimiento al que no podamos hacer crítica. Creo que debemos ser críticos de nuestra propia cultura, como esto último que señalabas, los ejemplos que presentabas, donde efectivamente quizá algo esté como hábito, pero podemos criticarlo, podemos revisarlo, podemos replantearlo y lo más importante, podemos resignificarlo. Entonces, agradezco mucho tu participación. De verdad, estoy seguro que ha sido muy productiva para todos los que estamos en este seminario. También para enfatizar esta perspectiva que sí posiciona, Susana, a muchas discusiones que tenemos en el campo, sí posiciona algo distinto, porque generalmente se considera que las personas procedentes de pueblos originarios son tan distintas que a veces pareciera como que tienen otras estructuras, incluso cognitivas o en este caso, como has mostrado, morales, y que no hubiera entonces posibilidad de un diálogo. Curiosamente, Aurelia estaba como en el chat conversándolo también. Curiosamente, el alejar tanto como si tuvieran una perspectiva tan distinta, en lugar de acercarnos a un diálogo, pues se ubica como si fueran perspectivas distintas, cada uno en un polo, con procesamientos diferentes, ¿no? Entonces, vale la pena no tenerle miedo a los universales, porque efectivamente algunos conceptos, eh, por ejemplo, los que vienen todo de la colonialidad y todos estos enfoques, eh, digamos, tiznan o atribuyen al occidente y particularmente a ciertos modelos europeos, como que el abandono de la humanidad original o humanidad pura y ya hacia un capitalismo rapaz y todo eso, como si previo a eso no hubieran conflictos, no hubiera territorios en disputa o Exacto. negociaciones, etcétera. Entonces me parece muy interesante lo que has planteado y lo que has Ujú. sostenido aquí en alguna otra charla que te he escuchado. Entonces me parece eso que apunta muy bien al seminario para ver la biocultura no eh, como una confrontación sin razonamiento con otras perspectivas también que están en el mundo. Entonces, Mm. me gustó esa parte. El ejemplo de las trampas es estupendo, es decir, aunque digamos no se encontró que hubiera esa como ese razonamiento de cómo lo hacen o llevarlo a ese plano, sino que lo Ujú. hacen prácticamente, pero aunque no lo pudieran decir, los conceptos y las aplicaciones del física y matemáticas están ahí, Ujú. los Ujú. cálculos, etcétera, Sí. que nos pasa mucho a veces cuando nos decimos, y lo decía Joséchu, nuestro amigo, que cuando a alguien le dicen que explique cómo andar en bicicleta, Claro, pone mucho exacto. ese ejemplo, pues dice uno, pues sé andar, pero no sabría cómo No sabes explicar. la física implícita ahí. Ajá, entonces pues Claro, muy pero bien. déjame añadir una cosita a lo que estás diciendo que me parece súper importante, ¿no? Es cierto, y uno podría decir, bueno, pero han vivido construyendo esa trampa toda su vida y así la hacen y saben y son expertos, lo cual es verdad. Así como nosotros podemos ser expertos ciclistas, ¿no? Pero si uno quiere, no sé, construir una bicicleta, por decirte, ¿no?
afinar el instrumento, entonces necesitas tomar conciencia sobre tu saber práctico. Y eso no destruye la cultura, ni te hace menos indígena, ni nada, al contrario, ¿no? Te da más herramientas para que tú puedas, de alguna manera, vamos a decir, enfrentarte, ¿no? Como siempre decimos con ellos, a un mundo que si ellos no manejan las propias herramientas y no se hacen conscientes de todo lo que está implícito en sus propios saberes, el mundo se los va a comer, ¿no? Ese capitalismo rapaz del que ha señalado, se los va a comer con zapatos y todo, en verdad, ¿no? Entonces, así es. Veo una mano, no sé si van a comentar en el chat o cómo es. Adelante, Daniel, adelante. Hola, buenas tardes. Gracias, doctor Refugio. Buenas tardes, doctora Susana. Hola. Qué gusto saludarles a todos con estos temas que sin duda son apasionantes, son que dejan muchísimas dudas, muchísimos cuestionamientos, ¿no? Reflexiones en lo personal y en lo cotidiano. Yo quería compartir, ahora que platicaba la doctora Susana de estas construcciones de saberes sobre lo que sí se nombra, lo que no se nombra, los cómo y los quiénes lo representan. Yo quería comentar algo que a mí se me hizo muy valioso cuando llevé sociología de la religión hace unos años que estudiaba. El profesor era practicante una de las formas de budismo, no recuerdo el nombre, y nos comentaba que para ellos el blanco no existe. Decía, no como en Occidente lo conocemos, que hay un blanco y que lo demás pues no es blanco. Y todos con la gran cara de interrogante, ¿no? ¿Cómo no va a haber blanco, profe? Dice, bueno, digamos que sí hay blanco, pero hay varios blancos. Y para uno aquí occidental no hay varios blancos, ¿no? Solo hay uno y lo demás, pues, pueden ser beige, pueden ser cremitas, pueden ser grises, pueden ser... O sea, lo que pasa es que para esta filosofía, el blanco absoluto tiene un nombre específico y solo se reserva para usos exclusivos para cuando se nombre a Dios. Los demás blancos son para experiencias, son para emociones, son para climas, son para luminosidad, pero no tiene que ver con la experiencia a Dios. La experiencia a Dios un blanco especial y nos decía las palabras, ¿no? Los demás formas de claridad son eso, son claridades, son presencia de luz, pero dice yo, qué maravilloso desde cómo el lenguaje construye o cómo manifiesta el lenguaje los saberes y las percepciones, ¿no? Cómo configuran la realidad y las palabras lo manifiestan de una manera súper enriquecedora que cuando uno lo integra dice, wow, qué forma de comprender la vida y qué gran forma de manifestarlo en su lenguaje. Y es lo que yo ahorita me trajo a la mente cuando usted nombraba, doctora, lo que significan las mitades, lo que significan relaciones de poder, las jerarquías, el rol de género dentro de la comunidad, porque está tan internalizado que las palabras ya lo nombran o lo dejan de nombrar, en dado caso que sea necesario visibilizarlo o dejar de hacerlo. Gracias, Gracias. doctora. Sí. Gerardo Martín, ¿deseas participar? Doctora, mucho gusto desde Veracruz, a la distancia, de psicólogo comunitario a usted que la verdad tiene esa gran experiencia que llevó a cabo en Perú. Yo lo hice en una colonia, en la comunidad Lomas del Vergel, y utilicé la YAP como una manera de entrar en una comunidad que no existía, porque fue construida a través del contacto que íbamos teniendo con un grupo de personas de esa colonia marginal de aquí de la ciudad de Veracruz. Y
y la forma como trabajamos, diferentes profesionistas, porque no solamente éramos sociólogos, éramos historiadores, o sea, fue total, absolutamente interdisciplinario. Fue una experiencia extraordinaria. Nos topamos con el líder político que estaba atado a la comunidad simplemente por la tierra, porque era el que llevaba en buena forma la tierra. No funcionó, no tenía absolutamente ningún otro interés y realmente no conocía a la comunidad sino sus propios intereses. Otro fue el sacerdote de la iglesia. Con él fuimos a varias misas, domingos a las 7 de la mañana. Muy interesante porque por primera vez escuché a un sacerdote hablando de lucha de clases, burguesía y proletariado. O sea, era un sacerdote marxista. O sea, a las 7 de la mañana, eso es lo que como sociólogo, crítico, zapatista, quieres escuchar a un sacerdote. Pero no fue el portero, porque simplemente su forma de trabajar era en relación a la cuestión del alma, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, después de mucho caminar, después de cerca de 4 meses de estar de aquí para allá, por fin nos encontramos a una persona que era muy conocida. Con ella fuimos. Ella fue la portero de la comunidad y a través de ella fue como conseguimos sociólogos, una pedagoga, 2 filósofos. Es decir, no existía un enfoque universal que determinara cómo se debía de trabajar. Y otro detalle muy interesante es que la cabeza, la asesora, pues era una antropóloga social que estudió en Francia con Pierre Bourdieu para hacer su doctorado en sociología. Y ella fue la que estuvo por encima de psicólogos. Así que gracias a ese trabajo extraordinario, con ese constructivismo de Pierre Bourdieu, logramos hacer lo que usted también nos estaba mostrando, que es a través de palabras textuales llamadas códigos en vivo, fuimos estructurando en base a lo que ellos decían, en base a lo que cerca de 20 personas con las cuales, por ejemplo, una persona llamada Vicky no me escucha, siempre sale con que no tiene tiempo, por eso es que peleamos. ¿Cómo le llamamos a eso? Comunicación. Lola salió de su casa a los 13 años con su hermana, abandonó su casa y familia de joven, es decir, ¿de dónde salen esos conceptos? No salen de nuestros prejuicios, no salen de nuestra visión, porque eso lo dejamos totalmente a un lado. O sea, si nos quitamos los lentes teóricos y empezamos a ver la realidad como es. Bueno, esa fue una gran experiencia de la cual logré este pequeño libro, que fue una tesis realizada por 4. Yo hice el 95% entre entrevistas, en fin. Lo que me llama mucho la atención es que aquí en México tenemos una extraordinaria experiencia que es muy conocida en toda América, que es el zapatismo. El zapatismo que fue construido a través de un sacerdote, Samuel Ruiz, que fue el que trató de unir a diferentes grupos étnicos del estado de Chiapas, a través de la religión, pero una religión al estilo Freire, es decir, una religión de una gran teología abierta que permitió precisamente poder escuchar a los demás y poder poco a poco unir a estos indígenas de diferentes posturas, costumbres, hábitos, manera de ser y manera de pensar, para en esa diversidad construir un objetivo central, a través también de quien sería uno de los ejes centrales de ese movimiento, que era alguien blanco, salido de México, un tal, un jesuita que se convirtió en un psicólogo que estudió, que dio clases en la Ibero, y que se convertiría en el subcomandante Marcos, alguien que era muy identificado porque no tenía rostro, pero tenía voz, y en esa voz nos identificamos muchos que sin ser indígenas y sin ser propiamente zapatistas, nos identificamos en esa voz para ir construyendo con ellos precisamente
esa alternativa que ya tiene sus buenos años. Entonces, esa sería, de alguna manera, esa base que podría unir a todos en un solo proyecto, un proyecto que hoy es fundamental dentro de la biocultura, que es la vida, porque hoy en día precisamente la vida está en peligro, como consecuencia precisamente de este sistema mortal que es el capitalismo. Entonces, pues eso es lo que ya me llama la atención y quise exponer frente a usted, doctora. Me parece importante que la psicología tenga esa apertura, se pueda escuchar la voz real y verdadera y se pueda conocer también lo que me llama la atención es la parte que se relaciona muchísimo con el poder, que es la de los chamanes. Precisamente hay quienes tienen un nivel de autoridad y de jerarquía que se lo da a la propia comunidad, y que ese señor se ha atrevido a tratar de manipular y ellos a dejarse manipular precisamente por lo que representa para sus costumbres, para sus hábitos. Eso. En el caso del zapatismo eso cambió radicalmente. Hay un principio fundamental: mandar obedeciendo. ¿Quiénes son los que determinan qué es lo que va a hacer el zapatismo? La propia comunidad. Entonces, por lo tanto, ahí existe ese enlace, esa articulación tan hermosa, como diría Escobar, diría que hay una pedagogía erótica entre Freire y el EZLN, y también, ¿por qué no?, hablar también de una psicología que tenga esa apertura, esa postura construccionista, que pueda ser posible entendernos a nosotros sin caer precisamente en esos prejuicios que son parte de lo que nos impide sabernos quiénes somos realmente y poder conocer abiertamente a los demás sin juzgarlos. Doctora, un placer y gracias Gracias a por usted. estar aquí, por darme esa oportunidad. Desde Veracruz, gracias. Luis Utrilla, adelante con tu colaboración. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora. Hola. Es realmente un placer escuchar estos seminarios que se han venido impartiendo cada martes, porque siempre dejan bastantes aristas nuevas de los temas que uno piensa que, vaya, pues ya está como que llegando a un techo y resulta que no, que todavía falta más. Eh, Realmente mi comentario era más como una duda que se me abrió justamente con esto. Como estudiante de antropología, venimos viendo mucho este tipo de líneas justamente desde, desde pues, Edward Burnett Taylor o Franz Boas, Malinowski, eh, en general, o sea, tantos autores que hablan justamente de cómo es la interacción humana, de cómo es que inicia también esta convergencia entre los conocimientos de una y otra sociedad, como el hecho del intercambio que siempre lo ha habido en las culturas desde que básicamente existimos como humanos, como especie social, en grupos sociales. Em, pues bueno, hay algo que, por ejemplo, hoy en día me causa también como esta duda, y es como este aspecto de justamente traducir estos conocimientos que se adquieren mediante las investigaciones, mediante el acercamiento con otro tipo de culturas. Y bueno, no sé, mm, no sé hasta qué punto usted también ha tratado como que con este conflicto, por decirlo de alguna forma, pero ¿no ha creído, por ejemplo, que en alguna de estas interpretaciones se pierden como que ciertos matices
de su realidad inmediata al como tratar de de traducirlos para explicarlos a la nuestra. Por ejemplo, podríamos entender que dentro de lo ético sí existen ciertas convergencias que son universales, o sea, hay situaciones como justamente este, las cuestiones fúnebres, el entierro, los rituales eh, que se llevan a cabo para poder despedir a un familiar, a un miembro de la tribu, del grupo. Y justamente también los ejemplos que estaba dando, por ejemplo, el de si es ético sacar información de alguien en un estado vulnerable. Pero, por ejemplo, ahí es donde surge también mi pregunta, ¿qué pasa con los aspectos materiales? Por ejemplo, más que nada hoy en día, porque pues vivimos eh, pues en un mundo cuasi globalizado bajo esta perspectiva económica del capitalismo. Entonces, tanto en el aspecto material como en el tecnológico, ¿qué pasa cuando se hace esta como traducción por ejemplo, nosotros no utilizamos las trampas que ellos utilizan para la casa, porque justamente están atendiendo a como una situación propia, a una situación de su entorno. Entonces, por ejemplo, se entiende que si mm, no sé, un grupo social, justamente como el de nosotros urbanizado, se acerca también a este tipo de grupos indígenas, ¿qué tanto de nuestra influencia no termina como eh, pues eso, afectando de alguna forma su percepción del mundo? Y también con respecto a cómo es que se mueven materialmente. Por ejemplo, por decirlo, pues ellos atienden a situaciones de sustentabilidad, por decirlo de alguna manera, y nosotros un poco más a esta cuestión del consumo, esta cuestión de la adquisición monetaria. Entonces, ¿cómo de alguna forma mm, no como interferimos o distorsionamos, mejor dicho, las interpretaciones que ellos tienen acerca de su aspecto material con respecto a nuestra realidad material también? Y Ajá. eso sería todo. A ver, te voy a intentar, a ver si entendí. Voy a intentar esbozar una respuesta. A ver, obviamente nosotros cuando hacemos investigación en estos contextos, no somos pues una mosquita en la pared que pasamos desapercibidos, ¿no? De ninguna manera. Y de hecho tampoco es la idea pasar desapercibido porque no es ni lo que se busca y yo creo que sería imposible, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre lo que uno, digamos, consigue construir, porque finalmente es una construcción. Yo no creo que es que uno vaya a extraer información. La información no se extrae, sino que se construye allí también, en la propia interacción con ellos, ¿no? Usando lo que se use, ¿no? A veces es una entrevista, o a veces es una conversación distendida, ¿no? Pero siempre, digamos, es una interpretación que uno hace, ¿no? De un conjunto de saberes, de procesos, que uno, para empezar, los observas porque tienes las herramientas para observar. O sea, a ver, si uno no conoce a Piaget, nada de lo que yo he dicho lo vas a haber visto, porque yo lo veo porque tengo la herramienta. Entonces, un antropólogo tiene otra herramienta, ¿no? Y otro marco conceptual y ve otras cosas. Por supuesto, eso es así, ¿no? O sea, el marco conceptual en el que uno está ubicado también son unos lentes con los cuales miras las cosas. Y por eso es que algunas personas ven unas cosas y otros ven otras. Y yo no creo que hay que tenerle miedo a eso en absoluto, ¿no? Eso es así siempre. O sea, el que piensa que uno es neutro y que uno no va a tener ningún impacto, no, creo que está errado, ¿no? Ahora sí hay que intentar minimizar digamos, este impacto y
Y hay formas de, no digo desaparecerlo, pero sí de minimizarlo, ¿no? Por ejemplo, una cosa que para nosotros es sumamente valiosa, y yo siempre lo recalco, es que nosotros hemos construido a punta de bastante esfuerzo una relación afectiva con ellos, sin la cual yo creo que nada de esto sería posible, ¿no? Porque los pueblos indígenas amazónicos son muy, muy suspicaces. Para empezar, del que no es indígena, obviamente, como yo, por ejemplo, que no soy indígena, ¿no? Y entonces las suspicacias van abriéndose, ¿no? Entonces, un pueblo indígena amazónico es suspicaz respecto al otro. Esto es bien interesante, se critican, se rajan, ¿no? Se cuestionan, se agreden, se insultan, ¿no? Uno al otro, el Shipibo, la Yanika, uno es un ocioso, el otro es un no sé qué, pero claro, obviamente cuando tienen que luchar contra un enemigo común, ahí están recontra unidos. O sea, ahí la identidad indígena amazónica se hace pues de una fortaleza, ¿no? Y entonces el que no es indígena, o el que es indígena pero no amazónico, queda fuera. Los indígenas del Ande, por ejemplo, ¿no? Los quechuas, los aymaras. Entonces hay así, ¿no? Entonces, digamos, la relación afectiva que se ha construido con ellos, y yo digo que no es fácil, no es fácil, yo creo que es un requisito fundamental para que uno pueda tener un poco de, ¿no? de mayor seguridad de que las cosas que te comparten son sinceras, realmente son sus puntos de vista, no te están engañando, no te están ocultando nada. Cuando uno no tiene este vínculo de afecto, en fin, de confianza mutua, es muy fácil que te cuenten un cuento, ¿no? Y que uno se crea el cuento porque uno no está familiarizado con sus prácticas. Entonces, por ahí es que, o sea, ser conscientes, ¿no? De que uno es un elemento ajeno, sin duda, pero a la vez intentar, ¿no? Minimizar esta, digamos, distancia que puede haber cultural, etcétera, a través de construir un vínculo y de hacerlos partícipes, ¿no? Que para nosotros también es muy importante. Además de la investigación, nosotros siempre hemos tenido algunos proyectos con ellos y apoyamos también sus iniciativas. Por ejemplo, ¿no? Martín conoce que yo misma ayudo a gestionar, o sea, gestiono una biblioteca, que es una biblioteca infantil, ¿no? Es una, si quieres, institución, la biblioteca absolutamente occidental, ¿no? No les pertenece a los pueblos indígenas, ellos no están familiarizados con la lectura como lo estamos nosotros, etcétera, pero requieren aprender a leer, ¿no? Ser lectores, son conscientes de que requieren, de que, ¿no? Entonces, esa biblioteca la gestionamos conjuntamente. Entonces, además de investigar, que siempre puede verse como yo voy y extraigo cosas y ellos dicen, bueno, ¿y qué se hará con esa información? ¿A dónde irá esa información? Siempre tenemos mecanismos de devolución de diversos tipos, ¿no? A veces, por ejemplo, vemos que no hay fotos, no tienen fotos de sí mismos, de sus hijos, entonces les damos una devolución gráfica, les regalamos fotos, les hemos hecho unos álbumes para que tengan fotos de sus hijos o de ellos mismos, etcétera. Otras veces han sido algunos talleres formativos, otras veces han sido herramientas para, efectivamente, para la pesca, para la caza, ¿no? Como, un poco como reciprocidad. Entonces, hay una serie de mecanismos por varios lados que nos permiten acortar lo que tú estás diciendo, sabiendo siempre que obviamente siempre lo que uno hace es una fotografía con una herramienta conceptual particular, ¿no? Sí, sin duda. Y gracias por la pregunta. No, muchas gracias a usted por el tiempo para responder. Muchas gracias. Voy a dar continuidad a los comentarios. Aquí en el chat tenemos un comentario de Gerardo Martín Conde que dice, si algo tienen los indígenas es que no se dejan influenciar porque han vivido o sobrevivido desconfiados y por eso se mantienen alejados mediante toda su cultura, ya sea lengua, costumbres, hábitos, espiritualidad, creencias. Son propias y no se encuentran afectados por esa materialidad globalizada del neoliberalismo fascista. En eso radica la fortaleza de los grupos indígenas originarios de su identidad. Sus raíces con la naturaleza les da esa fuerza. Es que se está moviendo tantito, a ver. En eso radica la fortaleza de los grupos indígenas originarios de su identidad. Sus raíces son con la naturaleza, les da esa fuerza, conciencia
para seguir luchando por lo que consideran importante y prioritario la vida. Sus herramientas e instrumentos de vida lo obtienen de la naturaleza, por eso la cuidan. Ujú. Yo puedo hacer un comentario, así como abogada del diablo. Adelante. Abogada del diablo total. Yo estoy de acuerdo, ¿ah? O sea, no estoy negando lo que está diciendo. ¿Quién comentó? Gerardo Martín. Estoy totalmente de acuerdo, pero yo también pienso que no hay que idealizarlos. Y ellos mismos saben que no hay que idealizarlos. Indígenas, capitalistas, fascistas, no sé qué, hay. Indígenas corruptos que venden su tierra y no sé qué a las mineras, a las petroleras, y están totalmente coludidos con los madereros, hay. Indígenas violadores, hay. Entonces, y siempre ha habido, ¿ya? No es que ha venido porque ahora se han contagiado el neoliberalismo, o sea, en verdad es más complejo. Los indígenas aquí saben, son totalmente conscientes que, digamos, las organizaciones indígenas están infestadas de corrupción, ¿no? Y lamentablemente hay que decirlo, ellos lo saben. Y hay gente, obviamente, como en cualquier grupo humano, ¿no? Que es absolutamente honesta, entre ellos también. Pero ni son ángeles, pues, ni son demonios, son como cualquiera, ¿no? Son personas susceptibles, por supuesto, a las relaciones de poder, susceptibles a relaciones de traición frente a su propia agenda. Entonces, eso también está ahí y yo creo que no mirarlo no contribuye a que se ponga sobre el tapete. Ay, son machistas, no me van a decir, estoy seguro que México también. O sea, los pueblos amazónicos son estructuralmente machistas. ¿No? Y es muy difícil que una mujer tenga, digamos, las posibilidades que tienen los hombres, por ejemplo. Cada vez es mayor, eso también hay que reconocer, cada vez hay más mujeres que participan, etcétera, pero no en todos los pueblos al mismo nivel, para empezar, y todavía hay, digamos, una centralidad un poco del poder masculino en los pueblos indígenas, es clarísimo, ¿no? Entonces, hay que matizar, eso es lo que quería decir, sin dejar de reconocer, por supuesto, que tienen una relación con la tierra que nosotros no tenemos, ¿no? Y que hay muchas cosas que tenemos que aprender de ellos, sin duda, pero la idealización de los pueblos originarios yo creo que no ayuda ni siquiera para su propia agenda, ¿no? Muchas gracias, doctora. Sí. Antes de ceder la mano a MGM, bueno, así aparece en la plataforma, me gustaría hacer la pregunta de Luis Fernando García de Lina, que dice, gracias a la doctora Susana del Mar por compartir sus hallazgos de investigación, y la pregunta es la siguiente. ¿Qué opinión tiene de la etnopsicología y si tiene referencia al desarrollo de esta disciplina en Perú? No tengo mucha referencia, en verdad. Sé que hay algunas personas que están un poco en esa línea. No trabajo yo mucho con esa línea, entonces no estoy tan al tanto. En términos de qué opino, a mí me parece siempre que cualquier investigación seria venga del lado teórico, conceptual del que venga, siempre suma, ¿no? Lo que sí, con lo que yo discrepo un poco son con las posturas que, digamos, no está tan clara su cientificidad y más bien podrían ser, digamos, o representar o mostrar una postura más activista, digamos, de defensa de derechos, etcétera, que está bien ser activista, yo lo soy con algunos temas, pero cuando se cruza esto con una labor de investigación, ¿no? Que debería, digamos, tratar de ser un poco más objetiva, a veces eso sí me preocupa, pero en verdad no tengo mucha información sobre digamos, estas líneas teóricas acá en el Perú, ¿no? Muchas gracias, doctora. Adelante, MG, te escuchamos. No, se refiere a las buenas tardes. Buenas tardes. Se refiere a las iniciales, ¿verdad? Sí, Sí, a creo las que iniciales. Sí, es que se parece. Sí, buenas tardes. Primero, agradecer la exposición de la doctora Susana, qué dinámica, me encantó. Ay, gracias. Y leyendo los comentarios y también lo que usted planteó, me llevó a preguntar, a hacer esta pregunta, que ya creo que en parte la contestó.
que tomando en cuenta su tesis de los universales morales y cuando usted en la parte de los ejemplos, pues bueno, mencionó varios ejemplos, me vino a la mente preguntarle cómo explicaría usted el hecho de que personas de poblaciones indígenas, generalmente hombres, participen en la delincuencia organizada. ¿Cómo la podría explicar desde su planteamiento en su exposición? No tenemos ese fenómeno aquí, por lo menos no como un tema, digamos, identificado de preocupación, ¿no? No sé si en México lo tienen. Sí. Sí, entonces no podría, digamos, puedo especular, ¿no? Sin duda, puedo especular en relación probablemente a los roles de género que se atribuyen, ¿no?, a hombres y a mujeres, las cargas además de proveedor, por ejemplo, que suelen tener los hombres a diferencia de las mujeres todavía, el tipo de socialización en relación a la expresión de la agresividad, etcétera, etcétera, ¿no?, que prima todavía más en los hombres que en las mujeres. Probablemente, ¿no? El tipo de redes sociales en las cuales los hombres están inmersos versus las mujeres que tienen otro tipo de soporte, ¿no? Entre ellas mismas, digamos. ¿No? Pero no tenemos ese fenómeno acá. Lo que sí ha ocurrido es que cuando algunos pueblos indígenas, sobre todo uno, ¿no?, que ha migrado en buena parte, digamos, ha formado una comunidad indígena en Lima, que es la primera comunidad reconocida como comunidad que tenemos en la capital, los roles sí se han invertido, ¿no? Entonces, el hombre, por ejemplo, que en su contexto natural era el proveedor porque cazaba, pescaba, etcétera, ya aquí en la ciudad ya no puede ni cazar ni pescar, por supuesto, y entonces la que ha pasado a ser proveedora ha sido la mujer con la producción artesanal, con el bordado, con una serie de cosas, y el hombre ha quedado minimizado, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, pero no se ha dedicado a la delincuencia, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay transformaciones, ¿no?, sociales, etcétera, de contextos, además, políticas que pueden explicar eso, pero es un fenómeno que no lo he visto yo, por lo menos aquí, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, les comento a todas y todos a los presentes en la videollamada que Martín Plasencia ya envió el forms para la asistencia, para las personas que deseen el registro. Bueno, ¿alguien más que desee participar? Tenemos unos minutos, podemos aprovecharlos. ¿Pueden volver a mandar la liga, porfa? Lo perdí. Claro. Bueno, en Gracias. que alguien se anima, Susana, me gustaría compartir algunos puntos aquí que estuve pues identificando, ¿no? Principalmente me gustaría recalcar esta parte de cómo en América Latina hay varios pueblos étnicos o grupos originarios que se identifican, ¿no? Entonces, ibas mencionando los ejemplos de la investigación en relación a los universales y particulares y siempre me remontaban a los grupos con los cuales he tenido contacto, principalmente aquí en Baja California Norte con los yumanos, ¿no? En ese momento se han identificado 6 grupos yumanos, sin embargo, entre las cualidades de estos pueblos originarios, uno de ellos ya desapareció porque solamente quedaban 2 personas adultas que hablaban ese idioma y pues lamentablemente pues las culturas van muriendo a la falta del reconocimiento y sobre todo también de la pluralidad de conocimientos que ellos tienen para aportar y que lo han hecho durante años y que de repente, bueno, ya no hay personas que se preocupen o que tengan esta visión de prevalecerlos, ¿no? Y en ese sentido, me gustó esta propuesta de universales y particulares y sobre todo me llevó a la propuesta de la identidad cultural, ¿no? Este concepto que se ve atravesado por estas formas de ser y estar en un contexto determinado. Y por ello también me agradó la forma en cómo lo abordaste desde el constructivismo, principalmente porque abarcas a Piaget, ¿no?
Entonces, yo lo había retomado desde el socioconstructivista o socioconstructivismo, entonces son paradigmas similares, sin embargo, enfocados de diferentes disciplinas. En este caso, está muy identificado la psicología, y eso es una aportación significativa para la investigación en relación a la diversidad en contextos, ¿no? La diversidad de los contextos. Y por tanto, por ejemplo, una de las preguntas que yo me hacía durante tu propuesta es cuáles son los puntos en común de las culturas, ¿no? Pero estos se ven determinados en los espacios liminales o en las fronteras, ¿no? Que, donde empieza y dónde empieza una cultura y dónde termina otra. Y también en los ejemplos, me enfocaré en los primeros tres. El primero, las trampas de casa. La verdad, nunca me había puesto a pensar que pudiera ser una forma bueno, sí de identificar este tipo de conocimiento, o más bien lo que acá en México, el acercamiento que yo he tenido son saberes, ¿no? Porque un saber se aplica, se ejecuta, y un conocimiento prevalece, es decir, está ahí, ¿no? Como en una nubecita de que, ok, ese es el conocimiento que se tiene, pero un saber es aplicado, ¿no? Y, por ejemplo, Chamux, una francesa, habla de los saberes haceres técnicos en las comunidades indígenas. Uno de ellos, bueno, hizo una investigación en Puebla, ¿no? Sobre cómo las personas adultas van transfiriendo estos conocimientos, y los cuales se van aplicando cuando van creciendo, ¿no? Entonces, a eso me lleva tu investigación. Y en relación a eso de la mitad, también el reconocimiento de las niñas, niños, ¿no? Sobre cómo ellos también se apropian de estos saberes y lo llevan a cabo con eso de la mitad, ¿no? O sea, ahí puede haber algunos significados muy similares, sin embargo, la polisemia de los mismos conllevan a identificar o analizar, incluso reflexionar otras realidades posibles, ¿no? Y bueno, en relación a los chamanes, en algunas comunidades, principalmente de Veracruz, soy de ese estado, les llaman brujos, ¿no? O eso de la brujería blanca, la brujería negra, Claro. y un espacio es catemaco, ¿no? Donde es un espacio donde se hacen las limpias o trabajos dependiendo de las necesidades que la persona requiera, ¿no? Entonces, también me llevó eso de las limpias, con quién te las haces, y también sobre todo el costo, porque ahora tienen un costo, ¿no? Por ejemplo, Claro. te hacen todo este show, pero al fin y al cabo no hay una trascendencia de la aplicación del conocimiento, y algunos se han identificado como charlatanes, ¿no? Entonces, ver esa... Igual acá. sí, Sí. entonces, por ahí va, ¿no? Es decir, sí, estamos viendo una pluralidad de conocimientos y diversidad, ¿no? De saberes aplicables que son similares en el mundo, pero en este punto nos enfocamos en comunidades étnicas, ¿no? Entonces, creo que vale la pena rescatar este tipo de investigaciones pertinentes, situadas sobre todo para el reconocimiento de estos saberes haceres, ¿no? En las comunidades indígenas. Y pues mi felicitación por tu Gracias. gran trabajo. Y mira, y solo un comentario que me surge a partir de lo que dices, y es que en verdad a veces es jerga, ¿no? O sea, lo que tú llamas saberes y lo que yo llamo conocimientos, en verdad para mí es lo mismo, porque conocimiento en el aire nadie tiene. El conocimiento se aplica, se usa. Entonces es como jerga de un determinado marco, que parece que estuviéramos hablando de cosas diferentes, y en verdad casi que uno se está refiriendo a lo mismo, Así es, ¿no? así es. Sí. Y bueno, ya para terminar, me gustaría que nos compartieras de un aspecto más empírico, es decir, cómo invitar a nuevas generaciones a que hagan investigación en diferentes campos, principalmente en el que tú te has desarrollado, como es la psicología, ¿no? ¿Cuál sería la puesta en común para invitar a nuevas y nuevos investigadores en la investigación desde, pues ahora sí, desde las humanidades, ¿no? Qué pregunta compleja. Bueno, yo soy psicóloga, por supuesto, considero que la psicología es una ciencia social. Aquí en el Perú la psicología es una ciencia que pertenece al área de la salud. Yo estoy un poco en desacuerdo con esa clasificación, creo que la psicología es una ciencia social sin duda, y uno tiene que ponerse un poco esa identidad. Creo que la psicología puede y debe, ¿no? Apostar por investigar y construir conocimiento que favorezca, por supuesto, la convivencia, el respeto a los derechos fundamentales de las personas, el bienestar de las personas que están más oprimidas en las sociedades, ¿no? Y debe ser, además,
alentaría un poco a los jóvenes a que se hagan más conscientes de cómo la psicología muchas veces ha contribuido, ¿no? a estas circunstancias que ahora uno cuestiona. O sea, ha sido un objeto de dominación con sus teorías, etcétera, con su forma de evaluar a todo el mundo sin discriminar las diferencias, con sus propuestas de desarrollo, ¿no? Desde una mirada muy particular, pretendiendo que sean universales, etcétera. O sea, hay universales, pero no todo es universal, ¿no? Y a veces la psicología ha sido un poco ciega a esto, ¿no? Entonces ha ejercido dominación, que felizmente creo que hay cada vez más conciencia, pero todavía no toda la que debería, creo yo. Y entonces por ahí, ¿no? Invitaría a las personas bueno, a ejercer un poco también su ciudadanía a través de su disciplina, ¿no? En este caso la psicología. Y, creo yo, a trabajar no solamente con y para, sino, no solo por y para, sino con los pueblos originarios, ¿no? Es algo de lo que yo siempre recalco. No se puede ir desde fuera a meterse a estos contextos, a estas comunidades, a extraer información y que ahí quede el asunto, ¿no? Hay que construir la información con ellos, hay que devolverles lo que uno construye, y hay que, digamos, funcionar también como una bisagra porque son pueblos, como sabemos, históricamente oprimidos, ¿no? Con una serie de desventajas absolutamente injustas, ¿no? Que nosotros, desde lo poquito que podemos hacer, intentamos de alguna manera resarcir, colaborar con ellos como iguales, ¿no? Reconociendo las diferencias, ¿no? Desde nuestro paradigma de la universalidad, también como iguales, por lo tanto, cuando hay que criticarlos se les critica, cuando hay que, ¿no? Y también cuando ellos nos critican los escuchamos, porque de otra manera nos convertimos en digamos, personas paternalistas, que es lo peor que nos puede pasar, creo yo. Por ahí sería lo que les puedo decir. No, muchísimas gracias por tu respuesta. No sé si Refugio Nava, ¿quieres comentar algo más para cerrar la sesión? Solo agradecer una vez más la participación de la doctora Susana del Mar Sancho. Muchas gracias, de verdad, ha sido un deleite y muy informativa su presentación. Nos ha hecho reflexionar mucho y seguramente varios de los postulados que aquí se virtieron nos serán de gran utilidad en el trabajo que estamos emprendiendo. Gracias una vez más. A ustedes Gracias. por la invitación. Martín, ¿deseas cerrar con algunas No, palabras? pues gracias, les esperamos la próxima sesión. Susana, muchas gracias, abrazo hasta Lima, hasta Perú, y gracias por haber compartido esto y creo Igual, que Martín. juntas con Ojalá nos cosas veamos muy pronto interesantes. en persona. Sí, esperemos vernos pronto nuevamente, ya sea acá o en Perú. Bueno, acá porque quieres venir nuevamente a Claro. México. Y bueno, para todo el Listo. auditorio, gracias por estar acá y les esperamos en la próxima sesión que vamos a tener del seminario, que va a ser una exposición de María Elena Ramírez Cabanzo. Y bueno, es un gusto haber compartido esta tarde y les esperamos nuevamente. Hasta pronto. Hasta Gracias, pronto. Julia. Gracias, Gracias, Refugio. un Chao. abrazo. Cuídense.